¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El Sevilla fue capaz de rescatar un punto en los últimos minutos con un penalti bastante discutible en su visita a Alemania, en su partido ante el Wolfsburgo. Es cierto que el conjunto de Van Bommel para mí no había merecido llevarse los 3 puntos, había creado una ocasión muy clara de Steffen que terminó en el 1-0 y después tuvo una clarísima de Weghorst que tuvo que salvar en un mano a mano, otra vez brillante en momentos decisivos el bueno de Yassine Bonu. Creo que el equipo de Julen Lopetegui no tuvo una buena versión, está dejando un comienzo de temporada bastante discreto en cuanto a juego, mucho mejor los resultados que el juego. En la primera mitad sí que tuvo algún tramo importante de buenas ocasiones, de buenas llegadas, pero como viene siendo habitual, cuando los laterales no pueden ser profundos, cuando los laterales no pueden llegar a línea de fondo, le falta yo creo que muchísima creatividad y también desequilibrio al equipo de Julen Lopetegui, que como os digo, pues al final rescató un punto y sigue manteniendo todas las opciones de estar en los octavos de final en un grupo que ya se preveía muy competido y que así está siendo. Vamos a analizar, os quiero dar mi visión de cómo fue ese Wolfsburgo 1, Sevilla 1 y ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like, que os suscribáis y que activéis la campanita para no perderos nada de lo que vamos subiendo día a día aquí en el canal. Vamos a comenzar repasando rápidamente las alineaciones. Habitual 4-3-3 en el Sevilla, con Suso y Ocampos en los extremos, Rafa Mir arriba por la lesión, parece bastante importante, de En-Nesyri en el centro del campo, ese tridente formado por Fernando, Joan Jordan y un Papu Gómez al que yo creo que hay que demandarle y hay que pedirle muchísimo más de lo que está dando en esta etapa en el Sevilla. Ya, bueno, se tuvo paciencia con él la temporada pasada, pero en esta temporada yo creo que no le está dando prácticamente nada al Sevilla jugando en esa posición y sobre todo le está dando muy poquitas cosas cerca del área, no está aportando creatividad, no está aportando el desequilibrio que debería el jugador argentino. La verdad es que en los primeros minutos, nada más comenzar el encuentro, en mi opinión, vimos claramente lo que quería hacer o cuál era el plan de ataque del Sevilla, mover el balón rápido de un lado a otro ante el 4-4-2 que planteaba el Wolfsburgo. Comenzó intentando hacerlo, pero Monchi creo que en una entrevista previa en una rueda de prensa había dejado claro que había que evitar esas transiciones del Wolfsburgo, que era lo que quería el conjunto alemán, y en los primeros 4 minutos de partido el Sevilla tuvo 3 pérdidas importantes. La más grave fue una de Papu Gómez, que al final el equipo alemán no pudo aprovechar. A partir de esos minutos, de esos 4 o 5 primeros minutos, la verdad es que el Sevilla sí se hizo con el mando del encuentro, con el mando de balón, con un Joan Jordan que sobre todo fue el ejecutor de esa velocidad de balón, moviendo muy bien el balón de un lado a otro del campo y buscando la posición de sus extremos como siempre muy abiertos. Es cierto que Suso y Ocampos para mí aportaron muy poquito al equipo, nada de desequilibrio, y eso es lo que ya le faltó en mi opinión la temporada pasada al Sevilla, sobre todo en ese partido de octavo de final, si no recuerdo mal, ante el Wolfsburgo, donde se vio que en ataque va un poquito cortito de calidad individual y que necesita que haya demasiado funcionamiento por parte de los jugadores, porque no tiene esos jugadores desequilibrantes, autosuficientes, que reciban el balón y que puedan encarar y te puedan hacer una jugada personal sin la necesidad de tener bueno, pues un equipo que funcione tan bien. Eso es lo que para mí vimos por parte del Sevilla, que es cierto que entre el minuto 15 y el minuto 30 de la primera mitad para mí dejó sus mejores minutos del partido, como os digo, con Joan Jordan dirigiendo el ataque del conjunto hispalense y con la llegada de los laterales, Acuña por izquierda y Jesús Navas siempre llegando a línea de fondo y generando 2 ocasiones bastante importantes para un Rafa Mir que no estuvo acertado y que estuvo yo creo que claramente superado en ese tramo de partido, en los 50 minutos que jugó por los centrales del Wolfsburgo, que se impusieron al delantero español. Es cierto que cuando el Sevilla no pudo llegar o sí permitir a sus laterales que llegasen a línea de fondo, para mí, como os decía antes, le faltó ese desequilibrio por parte de sus extremos y también por parte de un Papu Gómez que apenas pudo aparecer en el último tercio del campo, donde debe ser mucho más importante y donde le necesita el equipo de Julen Lopetegui.
Se produjo una lesión importante para los hispalenses, la lesión de Acuña, la entrada de Rekic, que obviamente es un jugador totalmente diferente, un central que puede actuar en banda izquierda pero que no te va a dar esa profundidad, y ahí cuando no contó Campos con la ayuda de su compatriota, pues el Sevilla prácticamente no generó nada por la banda izquierda. Todo se fue a la banda derecha y ahí Suso no terminó de estar bien, y cuando sí apareció Lamela, pues es cierto que Jesús Navas comenzó a llegar un poquito más a línea de fondo. En el descanso, la verdad es que no hubo cambios importantes. Después de esa lesión de Acuña entró Rekic, como os comentaba, pero en el minuto 48, nada más comenzar el segundo tiempo, llegó esa jugada del 1-0 en la que el Sevilla, bueno, primero creo que hay que darle mérito a lo que hace el Wolfsburgo, llegando con 3 jugadores al área, bueno, llegando con 2, Weghorst ya estaba en esa posición, y como veis, primero Arnold y después Steffen son los que llegan desde atrás, provocando que sea mucho más difícil marcarles. ¿Quién tiene que marcar a Alexander Arnold? Lo estáis viendo ahí, lo he querido marcar con esas flechitas. Es Joan Jordan el que se olvida completamente del trabajo defensivo y permite que el Wolfsburgo tenga un 3-3 en la zona de remate. Al final hay 2 ocasiones o 2 acciones en las que el Sevilla puede ganar el duelo, intentar despejar, los pierde ambos, y el final bueno, pues termina en ese 1-0, gol de Steffen recibiendo el balón en el punto de penalti, prácticamente más cerca, incluso en el borde del área pequeña, totalmente solo, en una portería, una acción imposible para Bono. A partir de ahí vimos un partido diferente, también con la reacción en los cambios por parte de Julen Lopetegui, con la entrada de Lamela y la salida de Suso, con la entrada también de Rakitic y la salida de Rafa Mir, que como os decía no se estaba imponiendo a los centrales, pese a que él había tenido las mejores ocasiones con sus desmarques al primer palo. Es cierto que a partir de ahí el Sevilla sí fue capaz de encerrar y de obligar al Wolfsburgo a tener que jugar cada vez más cerca de su propia portería, con ese 4-4-2, ya defendiendo en su propio campo el conjunto alemán, que también hizo cambios defensivos, quitó a Mbabu, que tenía amarilla, por el posible riesgo de que el suizo se fuese a casa con la doble amarilla. Es cierto que el Sevilla a partir de ahí tuvo algún buen tramo de partido, moviendo el balón, intentando replicar lo que había hecho en la primera mitad, en ese buen tramo entre el 15 y el 30, donde llegaron sus mejores ocasiones, pero no la pudo convertir, y en esa segunda parte sí que tuvo algunos minutos buenos, pero le faltó sobre todo, como digo, por izquierda la llegada y el desequilibrio de su extremo, o la llegada en profundidad de Rekic, aunque obviamente no es un futbolista que te pueda dar eso. Yo eché de menos algún recurso más, un futbolista que pudiese encarar, que pudiese hacer una jugada individual y que no necesitase tanto, como os decía antes, del sistema. Al final el Sevilla en ese segundo tiempo encontró sobre todo acciones de peligro gracias a las jugadas a balón parado, cambios también de Julen Lopetegui, obviamente muy ofensivos, con la entrada de Iván Romero con Joan Jordan, hasta que en el minuto 71 llegó esa ocasión clarísima de Weghorst, en un gran pase de Lucas Enmecha, el mano a mano del futbolista neerlandés, que salvó un Yassine Bonu, que fue fundamental, pese a que en el partido apenas le dispararon al conjunto de Julen Lopetegui. Un Wolfsburgo que tiene muy claras sus ideas, por lo que hemos visto. Yo no lo pude seguir la temporada pasada, pero la verdad es que viendo este encuentro y teniendo en cuenta lo que había podido leer antes del partido, es un equipo que siempre busca las transiciones y que siempre va a estar bien ordenado defensivamente, sobre todo gracias a la gran calidad que tiene su pareja de centrales y a esa gran trabajo defensivo que puede hacer también el mediocentro, el pivote Guilabogui. La verdad es que a partir de ahí el Sevilla, como os decía, generó simplemente a partir de jugadas a balón parado. Así fue la dinámica de toda la segunda mitad, hasta que apareció en esa jugada tan polémica en la que para mí claramente no hay penalti. Entiendo que hay contacto, no entiendo que se mande a revisar esa jugada, y no entiendo tampoco por qué el árbitro indicó penalti después del despeje primero de Guilabogui y el toque sobre la pierna de Lamela, que la verdad es que tampoco pudo aportar demasiado. Al final el gol de Ivan Rakitic, que hace que el Sevilla sume un punto
en un partido en el que para mí es cierto que no mereció ganar, pero tampoco mereció perder. Para mí era un partido de 0-0 que se desequilibró por esa acción de Steffen. A partir de ahí el Sevilla no generó demasiado, se encontró con este empate en esa acción tan polémica, que yo, como os decía, para mí no es penalti, y al final los de Julen Lopetegui, que vuelven a sumar un punto, no estuvieron bien en la primera jornada, creo que ayer no estuvieron tampoco demasiado bien ante el Wolfsburgo, pero siguen con todas sus opciones de estar en los octavos de final como primero o como segundo de este grupo, que va a ser muy competido hasta el final y que también vamos a intentar seguir día a día aquí en el canal. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, suscribíos y activad la campanita. Nos vemos en el próximo.